Vamos a intentar que podáis repasaros en unos 10 minutos los principales conceptos relacionados con la insuficiencia cardíaca. Como causas fundamentales de insuficiencia cardíaca, estas que tenéis aquí escritas, aunque aparte podríamos hablar también de otras cardiopatías estructurales, pero principalmente causas fundamentales: la coronariopatía, fumar, la hipertensión, el sobrepeso, ojo a eso, que es una de las causas solucionables fácilmente más claras de insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus, síndrome metabólico, la insulinoresistencia y enfermedades cardíacas estructurales como las valvulopatías. Bien. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, podemos tener varias clasificaciones. Una primera sería la diferenciación entre fallo cardíaco izquierdo y fallo cardíaco derecho, que esto, en el vídeo que hemos hablado de las presiones, se puede comprender bastante bien, bastante fácilmente. En el fallo cardíaco izquierdo, inicialmente lo que tenemos es una repercusión sobre el lecho pulmonar, hay una congestión pulmonar y signos de bajo gasto cardíaco. A la larga, un fallo cardíaco izquierdo puede provocar un fallo cardíaco derecho, con los signos correspondientes de esto, en donde ya tenemos un aumento de la presión venosa yugular, con el reflujo hepatoyugular, con una maniobra exploratoria también importante para comprobar que esa presión venosa yugular sube cuando presionamos sobre el hipocondrio derecho, y los signos de congestión periférica, edema, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia también, mala absorción por edema de la pared intestinal, etcétera, etcétera. También hay bajo gasto cardíaco, evidentemente, pero mucho más todavía cuando hay un fallo global. Cuando hay un fallo global hay mucho más descenso del gasto cardíaco todavía, porque sumamos el fallo cardíaco izquierdo y el fallo cardíaco derecho. Habrá mayor congestión periférica como normal porque se suman las dos, pero cuando a una insuficiencia cardíaca se le suma a una insuficiencia cardíaca derecha, la congestión pulmonar se reduce, porque como hemos visto ya también antes con las presiones, al fallar el ventrículo derecho no es capaz de bombear tanta sangre, digámoslo de esa forma, y por lo tanto las presiones capilares pulmonares no van a ser tan altas. Un resumen de la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha que hemos hecho ya, ¿vale? Las manifestaciones clínicas principales. Hay otros dos tipos de diferenciaciones entre las insuficiencias cardíacas, aparte de la de bajo gasto y alto gasto, en la que no vamos a entrar. La insuficiencia cardíaca crónica, en la que suele ser insuficiencia cardíaca congestiva, la que se manifiesta por edemas periféricos, por congestión pulmonar, aunque si hay un fallo cardíaco derecho importante, ya insisto que es menos llamativa. La tensión arterial suele estar normal por los mecanismos de compensación y sí se establece cardiomegalia, mientras que la forma aguda tiene mucha congestión pulmonar y mucha posible repercusión de bajo gasto con hipotensión. Y otra diferenciación importantísima, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento, es entre insuficiencia cardíaca sistólica e insuficiencia cardíaca diastólica. La sistólica, el corazón no se contrae bien y se reduce la fracción de eyección, mientras que la diastólica hay una buena fracción de eyección, el corazón es capaz, el ventrículo es capaz de contraerse bien, pero sin embargo le cuesta trabajo llenarse y por lo tanto hay un aumento de la presión telediastólica ventricular. El problema es de llenado. Bien, resumiendo, los criterios de Framingham para la insuficiencia cardíaca los tenemos reflejados aquí y son a nivel pulmonar: edema agudo pulmonar, disnea de esfuerzo, crisis de disnea paroxística nocturna, crepitantes y galope por tercer ruido. Todos esos están entre los criterios mayores, así como cardiomegalia, ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular. Tanto la ingurgitación yugular como el reflujo hepatoyugular ya son signos de congestión venosa periférica. Hay hepatomegalia, hay edemas, etcétera. Y también la taquicardia es uno de los criterios de Framingham para la insuficiencia cardíaca. En la radiología nosotros vamos a ver un corazón con posible cardiomegalia, con un refuerzo iliar, con una congestión a nivel iliar, y vamos a ver las líneas de Kerley, por ejemplo, que traducen también edema, que traducen también aumento de agua en los pulmones. Si lo veis en una representación gráfica, tenemos las líneas B de Kerley, que son perpendiculares a la pared costal y que llegan hasta la pleura y que se quedan en una extensión relativamente pequeña, mientras que las líneas A de Kerley confluyen hacia el ilio y no llegan hasta la pleura. Luego puede haber también derrame cisural, etcétera, etcétera. Y por supuesto derrame pleural, que lo vamos a poder ver en todas las situaciones de fallo cardíaco en general y que borrarían los ángulos diafragmáticos. Bien.
En el fallo diastólico, que creo que puede ser interesante verlo porque el fallo sistólico es mucho más conocido, son las manifestaciones que hemos comentado antes, pero el fallo diastólico tal vez sea menos conocido. Tenemos que reconocer las causas principales. ¿Qué hace que un corazón no se relaje bien? Pues que esté hipertrófico, por ejemplo, como consecuencia de una hipertensión arterial. El corazón con una hipertensión arterial es como si fuera al gimnasio todos los días, porque está haciendo esfuerzo contra una resistencia y por lo tanto termina poniéndose cacha, termina poniéndose fuerte. Lo que pasa es que eso al final termina pasando factura. La miocardiopatía hipertrófica y la estenosis aórtica hacen algo también parecido, motivan que el corazón esté hipertrófico. Hay otras enfermedades que son restrictivas, como puede ser la miocardiopatía restrictiva, una amiloidosis, es lo que hemos representado aquí con una biopsia con tinción del rojo Congo, o la pericarditis constrictiva, etcétera, etcétera. Que esa no es que el corazón esté hipertrófico, sino que no es capaz de relajarse porque, por ejemplo, tiene fibras en su interior o una costra calcárea en el pericardio por fuera. Y otra causa menos conocida, o digamos menos razonablemente lógica, de fallo diastólico sería una coronariopatía. En esta no solo puede haber una zona de miocardio muerto que no se contraiga, por lo tanto un fallo sistólico, sino también una alteración funcional en la relajación que condiciona también un fallo diastólico. Una de las cosas que se nos plantea en una insuficiencia cardíaca diastólica es que podemos pensar en ella efectivamente ante una situación de un edema pulmonar con fracción de eyección normal, una fracción de eyección que esté por encima del 50%. Bueno, pues hay otras causas, aumentos bruscos de la precarga o aumentos bruscos de la poscarga pueden producir también esta situación, un fallo renal con esa sobrecarga de volumen, una crisis hipertensiva como la que sucede por ejemplo en las personas con feocromocitoma, mientras que las valvulopatías como la estenosis mitral, sobre todo cuando entra en fibrilación auricular, también son capaces de producir este tipo de trastorno. En cuanto al tratamiento, el tratamiento fundamental de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sistólica sería este: IECAS, beta bloqueantes y espironolactona, los tres tipos de fármacos que bloquean las respuestas neurohumorales que tienden a conservar precisamente la función cardíaca o la tensión arterial. Lo que pasa es que tanto el eje renina-angiotensina-aldosterona como el sistema de las catecolaminas lo que terminan produciendo a la larga un remodelado ventricular y un mayor fracaso cardíaco. Por eso bloqueamos esa respuesta y eso hace que la progresión del cuadro sea mucho más lenta. Con este tratamiento, el problema que hay es que al asociar IECAS con espironolactona es muy frecuente la hiperpotasemia y por eso asociamos normalmente otros diuréticos como son los diuréticos de asa como la furosemida. Con eso conseguimos que el potasio no suba tanto. Esos son los 4 tratamientos fundamentales que se hace en todo paciente con insuficiencia cardíaca sistólica. Otras posibilidades, aplicar otros vasodilatadores, como por ejemplo se usa mucho la pauta de hidralacina más nitratos, otros diuréticos cuando la respuesta no sea suficiente y en caso de no respuesta también podemos recurrir a los digitálicos como la digoxina, que tendrán particular interés en personas que tengan una taquicardia supraventricular, pero que también se pueden usar en otros. Dopamina, dobutamina, levosimendan y otros fármacos inotrópicos son fundamentalmente útiles para el fallo agudo, mientras que el tratamiento del fallo diastólico es mucho más problemático. En algunos procesos puede ser interesante motivar una relajación de la pared ventricular y también ese tratamiento puede servir para las arritmias, como es con los beta bloqueantes, y luego la reducción de la pre y de la poscarga puede ser útil en algunos casos, pero en otros casos puede ser perjudicial, como ahora vamos a ver. Revertir la fibrilación auricular es fundamental en las personas que tienen insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué? Pues porque eso reduce mucho las posibilidades de que el ventrículo se nos llene bien, o sea, reduce mucho la precarga. También la taquicardia es perjudicial, por eso es importante controlar la frecuencia cardíaca. La taquicardia también acorta el tiempo de sístole y por lo tanto reduce el llenado. Y en personas que tengan coronariopatía como causa del fallo diastólico, la revascularización. Y luego, los problemas que tenemos en las personas que sean hipertensas, por ejemplo, el control de la tensión arterial, por supuesto. Lo que sucede es que en ocasiones no es bueno reducir excesivamente esa tensión arterial, como por ejemplo sucederá, luego comentaremos, en las miocardiopatías hipertróficas, en donde la reducción excesiva de la tensión arterial aumenta el gradiente subaórtico, sistólico, y por lo tanto disminuye mucho
la salida de sangre en ese momento. Al aumentar el gradiente, aumenta la velocidad de la sangre y aumenta también el flujo turbulento. Mientras que los diuréticos, en los casos en donde hay congestión, pueden ser útiles para aliviar esa congestión, sobre todo pulmonar. Pero, por supuesto, el tratamiento excesivo con diuréticos puede reducir la precarga, porque al fin y al cabo estamos reduciendo la capacidad para poder llenar ese ventrículo que le cuesta trabajo ya de por sí tener ese llenado adecuado. Y por último, vamos a hablar un resumen del tratamiento del edema agudo de pulmón, en donde las medidas fundamentales son la oxigenoterapia, los diuréticos intravenosos para eliminar la congestión pulmonar. Incluso se han hecho ahora estudios publicando si los antagonistas de la ADH, como el tolvastan, pueden ser también útiles, y parece que está dando resultados. Si no hay respuesta a los diuréticos, hacemos una técnica de diálisis que es la ultrafiltración, que está dando también muy buenos resultados. Son fundamentales también los vasodilatadores intravenosos, pero claro, en pacientes con hipotensión severa o situación de shock no podemos usarlo. Usamos fundamentalmente la nitroglicerina y en algunos casos, crisis hipertensiva, etcétera, podemos usar el nitroprusiato. Los inotrópicos son, digamos, de segunda línea, y los vamos a usar fundamentalmente en un fallo sistólico que no responde. Ahora, en situación de shock, por ejemplo, la dopamina es fundamental. Mientras que si no hay situación de shock y necesitamos inotrópicos positivos, vamos a usar la dobutamina, el levosimendan o la milrinona, sin diferencias significativas en los resultados entre ellos. La heparina es importante en todo paciente en una situación de edema agudo de pulmón, porque va a estar inmovilizado y porque un embolismo pulmonar sobre él sería una complicación que sería prácticamente mortal. Y la morfina, que tradicionalmente se ha dado en el tratamiento del edema pulmonar agudo, solo la vamos a usar cuando se dé en el contexto de un infarto de miocardio. Si el paciente no responde y está en situación de shock, podemos intentar con medidas mecánicas mantener un buen gasto cardíaco y riego coronario con el balón de contrapulsación aórtico o con las asistencias ventriculares.